Vamos de inmediato a conversar con la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, a propósito de esta decisión que ha tomado el Tribunal por mayoría, 4-3, respecto a declarar improcedente la demanda de amparo que interpuso hace 9 años el economista Óscar Ugarteche ante el Registro Nacional de Identificación, ante el RENIEC, y lo que solicitaba era que se registre, como ocurre cuando uno se casa con un extranjero, se registre su matrimonio civil con un ciudadano mexicano aquí en nuestro país. Esto ha tenido una decisión contraria y evidentemente hay pues no solamente una reacción del propio, protagonista de esta petición, sino en general porque pudo haber sentado un precedente. Doctora Marianela Ledesma, buenos días. Buenos días, Mónica, Fernando, Carlos, y a través de ustedes un buen día a todos sus oyentes. Ahora, le he escuchado en varias entrevistas, doctora Ledesma, señalar que efectivamente en la Constitución no se señala específicamente nada vinculado a cómo debe realizarse un matrimonio, y más bien se apela al Código Civil, y ese Código Civil es de la década de los 80. Allí sí se señala en el código que el matrimonio es entre varón y mujer. Al no estar en la Constitución, imaginamos que ese ha sido el argumento esencial respecto a la decisión que ha tomado en minoría en relación a este caso. Sí, efectivamente, pero más allá del matrimonio, lo que el tribunal ha perdido la gran oportunidad es de afirmar el principio de igualdad que debe regir en nuestro país, de tal manera que nadie puede ser discriminado por raza, sexo, idioma, y en este caso de opción sexual. Es verdad que en la Constitución, e invito que lean el artículo 4 de la Constitución, habla del matrimonio como una especie de promoción que hace el Estado y deja esa tarea de configurar legalmente su contenido, las condiciones y todos los detalles del matrimonio al legislador, a los señores congresistas que deben tener esa tarea. Sin embargo, hasta la fecha, desde que se dio la Constitución del 93, a la fecha no se ha emitido esa ley y seguimos rigiéndonos por el Código Civil de 1984. Ahora, el Código Civil de 1984 hace referencia a la unión del hombre y la mujer, y si uno quisiera hacer una interpretación de ese artículo, no podríamos asumir desde la Constitución que rija ese artículo, porque es una interpretación, primero, restrictiva y segundo, discriminatoria. Y por eso es de que la posición que asumió en minoría los magistrados del tribunal era decir que no hay que distinguir donde la propia Constitución no distingue, y hay que interpretar ese vacío al alcance del artículo 2 del principio de igualdad y no discriminación. Fernando. Señora Ledesma, buenos días. Quisiera saber qué implicaciones tiene el hecho de que haya un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema. Creo que es una opinión consultiva, ¿no? ¿Qué compromisos tiene el Estado peruano frente a este tipo de resolución de una instancia judicial supranacional? Claro, nosotros formamos parte de una justicia regional. Hemos aceptado el Pacto de San José y nos sometemos a las decisiones que da la Corte Interamericana. Pero la Corte Interamericana no solo da decisiones cuando un ciudadano emplaza al Estado, sino también la Corte Interamericana da opiniones consultivas cuando se les hace, de repente, se le pide una opinión en concreta, como sucedió en el caso de Costa Rica. Esas opiniones consultivas tienen un efecto irradiador para todo el sistema de justicia regional. Y nosotros consideramos que sí tiene un efecto irradiador, vinculante para la propia labor de los jueces, y lo hemos citado inclusive en la ponencia que se aplicó, ¿no? Pero sí, yo quisiera más bien aprovechar el tema para evidenciar dos situaciones, ¿no? Evidenciar, miren, la gran trascendencia, lo vivido ayer nos muestra la trascendencia de ejercer un cargo como juez de un tribunal constitucional, de una alta corte. Lo que digamos los 7 magistrados va a impactar en la vida directamente de, por ejemplo, del ciudadano Ugarteche, indirectamente en la vida de muchas personas que tenían una expectativa en lo que uno diga como Tribunal Constitucional. Y digo esto porque a portas de la elección de nuevos magistrados,
Esto debe ser un ejemplo que nos debe llevar a reflexionar a toda la colectividad para mirar quiénes son esos jueces que van a interpretar la Constitución en primer orden y cómo la van a hacer. Y esa interpretación no va a ser por tener un buen currículo, o buenos tomos o buenos artículos escritos, parte por mostrar su trayectoria de vida, cómo aplica el tema de no discriminación en su modo de vivir, ¿no? Y ese debe ser un buen referente que nos debe llevar a toda la colectividad a explicar. Y un segundo tema es que esta discusión sobre el matrimonio igualitario, si es discriminatorio o no, se planteó dentro de la sede del tribunal que sea abierta, que sea una discusión abierta, sí, porque nos interesa a toda la colectividad escuchar. ¿Y por qué no fue abierta? ¿Por qué se hizo bajo reserva? Porque literalmente, bueno, hay una corriente de magistrados que consideran seguir debatiéndolo a puerta cerrada, reservada, privada, cuando este es un tema que involucra a toda la colectividad, sea a favor, que estén de acuerdo o no. Pero ¿por qué no podemos expresar las ideas? La decisión también ganó por mayoría para que se mantenga en reserva. Sí. Exactamente, 4 votos por la privacidad, la reserva, la discusión bajo 4 paredes, y 4 votos para no aplicar el principio de igualdad, no discriminación, en el caso concreto de un tema de matrimonio. Esa ha sido la realidad. Esa es la realidad del Tribunal Constitucional a la fecha, y que este sea un buen ejemplo, lo que se ha vivido ayer, para que se reflexione quiénes van a ser sus nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Doctora Ledesma, el economista Ugarteche, en declaraciones a los diversos medios, ha manifestado que el problema en el Perú es la formación de la mentalidad que está moldeado por el pensamiento católico de principios del siglo XIX. Bajo esta idea expresada por él, le pregunto, en esta decisión ha primado una serie de prejuicios o ideas de carácter religioso, conservador, de parte de los otros magistrados? Bueno, es una buena pregunta que habría que trasladarlo a los propios magistrados, a los señores Manuel Miranda Canales, Ernesto Blumes. ¿Ah? ¿Usted qué ha percibido en el debate ayer de la ponencia? Bueno, yo no puedo estar dentro de su propia percepción, creencias que puedan ellos expresar. Yo hablo por lo que considero. Yo creo en Dios, soy muy ferviente, creo muchísimo en Dios, mi vida la dedico a Dios, pero cuando yo ejerzo la labor del Tribunal Constitucional, yo soy un juez para todos los ciudadanos de este país, sean religiosos, no religiosos, y tenemos ahí un instrumento que se llama Constitución, y por último el Estado se ha proclamado un Estado laico. Entonces, ¿cómo yo, siendo una juez para toda la población, voy a colocar en mi interpretación una ideología muy particular que pueda manejar? Por lo menos trato de ser lo súper imparcial, independiente, alejarme de esos prejuicios y aplicar la Constitución y argumentar. Al final, los argumentos son los que muestran la posición de un juez. Hay que leer los argumentos que den los magistrados para luego decir qué tan legítimo o no han sido esos razonamientos que se plantean. Y solamente una pregunta que además se ha sugerido como crítica. Usted, siendo presidenta del Tribunal Constitucional, algunos creen que debería defender ya cuando hay una decisión de por medio, ya la decisión, digamos, tomada por el Tribunal Constitucional y no parte de esa decisión que ha sido en la minoría. ¿Qué les responde a ustedes? Ayer, cuando di precisamente la primera entrevista de RPP, anuncié al país cuál fue la decisión y dije que se tenía que acatar y respetar. Sin embargo, yo no comparto esa decisión y expliqué mi posición como magistrada frente a la decisión que ha tomado el tribunal. En ningún momento he dicho que el tribunal que la decisión del tribunal no se acate. Esa es la decisión. Sin embargo, yo como magistrada expreso mi posición en contra de la posición mayoritaria, que está escrita también en mi voto. Y el procedimiento que va a tener que seguir en este caso en el ámbito judicial internacional es que primero van a acudir, imaginamos, a la Comisión Interamericana, y si no hay una solución ahí, recién sería a la Corte Interamericana. Ese sería el camino, ¿no? El sistema de justicia está conformado tanto por la Comisión como la Corte. En un primer momento van a tener que ir efectivamente a la Comisión y, bueno, la última palabra, en el supuesto que no se logre una solución amistosa, van a tener que ir a la Corte. Muy bien. Va a pasar el tema a la Corte. Doctora Marianela Ledesma, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Ampliación de Noticias. Muy amable. A ustedes. Gracias.
Pausa y regresamos.